Es el último escalón que le queda al Real Madrid en la fase de grupos, cuando ya estamos viendo a los primeros jugadores en ejercitarse, suelen ser los porteros. Bueno, Jesús, balance del partido de ayer. La verdad que las cosas se pusieron feas en el minuto 6 de la primera parte. El Real Madrid se quedó con 10 futbolistas y la reacción fue buenísima. Una reacción que ha sido muy elogiada por todos y entre otros por el propio entrenador Xabi Alonso, que destacó el compromiso, la solidaridad, el esfuerzo, el sacrificio de un equipo que con un jugador menos. Sí. Hola. Probando micro perfectamente. Viendo el calor que hace en la sede, en este caso en Charlotte, pues se sobrepuso a esa adversidad, curró. Se supo sufrir para aguantar las embestidas de Pachuca, entre otras cosas también porque hay un gran portero que es Courtois, pero luego aparte de saber sufrir y juntarse, salió a reducir la calidad en las tres jugadas. Las tres jugadas de los 3 goles son obras maestras colectivas de un equipo que por un lado se sacrifica y por otro inventa, crea fútbol de alta escuela para marcar 3 golazos y superar a un rival con uno más, que estaba con uno más. Victorio, hoy la noticia en esta mañana en Florida. Está en el césped, pero también está en el gimnasio. Cuéntanos. Es correcto, David. La noticia aquí en Palm Beach Gardens es que Kylian Mbappé está en el gimnasio, está en estas instalaciones, está ejercitando en el gimnasio que ha montado aquí el Real Madrid y continúa esa mejoría y ese proceso de recuperación. Hoy los titulares y los jugadores con más minutos van a hacer un trabajo específico para recuperar bien. El resto los tenemos y los vamos a ir viendo aquí sobre el césped. Tenemos a los porteros y tenemos también en el círculo central del campo más alejado de nuestra posición también a los primeros jugadores del Real Madrid tocando balón, en un día de nuevo muy caluroso aquí en Palm Beach, como suele ser habitual. Y ayer no es solamente la noticia que nos dejó el buen partido del Real Madrid, como destacó Xabi Alonso con nosotros en Real Madrid Televisión, sino otra muestra más de la universalidad del Real Madrid y la grandeza representada. Hubo una imagen ayer que igual hay muchos espectadores ahora mismo de Real Madrid Televisión que no lo pudieron ver porque coincidió con el partido de nuestro equipo de baloncesto, pero a la salida del hotel de concentración del Real Madrid había miles de personas, y repito, miles de aficionados del Real Madrid esperando la salida de nuestro equipo, que parecía la Plaza de los Sagrados Corazones y el recibimiento en el Bernabéu en un día grande de Champions o de Liga. Había miles y miles de madridistas que además hicieron ese recorrido luego del hotel de concentración al estadio a pie. Una marea blanca espectacular, de verdad, de las imágenes más impresionantes que hemos visto fuera de España, fuera de Madrid, del Real Madrid, que representa, yo creo, perfectamente lo que es este club, la pasión y la devoción que hay por el Real Madrid fuera de la capital española. Y mira que ya llevamos tiempo viajando a Estados Unidos, el Real Madrid a Estados Unidos, sobre todo en las giras de pretemporada, y no es la primera vez que también estaba el Real Madrid en Charlotte, pero lo de ayer fue otro nivel. Decía Victorio que estaba realmente impresionado y como decía, las ha visto de todos los colores. Las imágenes son auténticamente espectaculares. Real Madrid, un club absolutamente universal, y para la afición de Estados Unidos, que en los últimos años, como tú bien dices, David, ha disfrutado de ver al Real Madrid en esas giras, pero al fin y al cabo eran partidos amistosos. Claro. Por cierto, en algún partido casi más de 100.000 espectadores. Recuerdo un Madrid-Manchester en Michigan con más de 100.000 espectadores hace varias temporadas. Siempre llena o prácticamente llena los estadios, los hoteles llenos, pero claro, en esta ocasión los aficionados de esta parte del mundo están viviendo algo histórico también para ellos. Partidos oficiales del Real Madrid. Por vez primera están viendo un torneo oficial en el que el Real Madrid se está jugando las habichuelas. No son amistosos, no es pretemporada, y lo están viviendo con esa pasión, la misma que tenían en torneos amistosos, pues la multiplican, y la verdad es que las imágenes demuestran la universalidad de un club como el Real Madrid, número uno en todo. Y bueno, entre otras cosas, ahí se entiende que en seguimiento de redes sociales haya 650 millones de seguidores y subiendo. Victoria, cuéntanos un poco cómo fue la situación después del partido, después de la zona mixta, después de atender a los medios de comunicación, a Real Madrid Televisión. Imagino que hay satisfacción en ese avión de regreso, pero la verdad que rápidamente, ahí lo estamos viendo, vuelta al trabajo. Sí, la palabra es lo que tú dices, satisfacción, porque como bien dijeron tanto Bellingham como Xabi Alonso al micrófono de Real Madrid Televisión, mucho mérito el triunfo de ayer, jugar prácticamente 90 minutos
con el calor que hace aquí, y no es una excusa porque lo dicen los protagonistas, que es igual para los dos equipos, pero es la realidad, hace muchísimo calor. Ayer había pues unos 33-34 grados a la hora del partido, que es las 3 de la tarde hora local, en torno al 50-60% de humedad también en Charlotte, que es bastante más alta aquí donde nos encontramos en Palm Beach, y los jugadores llegaron a las 10 de la noche al hotel de concentración hora local, que es las 4 de la mañana hora peninsular, y esto no para. Hoy día de recuperación, día de trabajo. El miércoles también repetiremos el mismo proceso que la previa de Charlotte, es decir, el equipo va a entrenar aquí por la mañana, por la tarde hora española, y después viaje a Filadelfia para la rueda de prensa oficial del míster y también la comparecencia en zona mixta de distintos futbolistas. Y el jueves el siguiente partido. Si el Real Madrid va avanzando, ojalá que así sea y lleguemos, que es el objetivo, llegar a Nueva York, siempre va a ser el mismo proceso. Partido, al día siguiente recuperación, al día siguiente otro entrenamiento más, previa y partido. Siempre 4 días entre partido y partido. Y la noticia aquí no es solamente la victoria del Real Madrid, sino el exitazo que está siendo este torneo. Da gusto ver los partidos, da gusto ver los estadios. Ayer había 70.000 personas en Charlotte, 70.000 personas había, en una proporción que yo calculo, sin ser exagerados y sin, lógicamente estamos en Real Madrid Televisión, pero siendo lo más objetivo posible, una proporción de 50-1 fácil, a favor de aficionados del Real Madrid. No, y eso que Pachuca mucha afición mexicana, arrastra mucha afición mexicana, pero efectivamente la proporción es muy superior a aficionados del Real Madrid. Tengo la sensación que el último partido frente al Salzburgo va a ser incluso mayor, sí. Y con el Al-Hilal fue parecido también. Sí, bueno, el Real Madrid... Quizá lo más igualado dentro de la desigualdad fue en el día de ayer. Sí, y era un 51, sí, más o menos, como recuerda, como comenta Victorio. Bueno, el Real Madrid levanta pasiones, estadios llenos cuando juega el Real Madrid, pero al margen del Real Madrid, que ya sabíamos que iba a arrasar en cuanto a audiencia y en cuanto a presencia de aficionados en los estadios, este Supermundial está siendo una pasada. Estadios en los que aparecen aficiones de numerosos equipos. Hay algunos partidos, yo pongo como ejemplo sobre todo Boca Juniors, Bayern Múnich, un partido con lleno, una afición de Boca Juniors entregada, ganó el Bayern, y recuerdo que jugadores como Neuer o Harry Kane agradeciendo el ambientazo que había, y era en su contra, pero sí, diciendo que qué ambientazo había, más de Boca que del Valle, pero agradecidos por todo lo que habían vivido. Son experiencias nuevas los que está suponiendo este Supermundial, enfrentamientos en algunos casos inéditos entre gigantes de uno y otro continente. Me parece que es un acierto. Este torneo ha llegado para quedarse. De hecho, están apareciendo informaciones de que Brasil lo quiere albergar en 2029. También se ha hablado de España, de que se repetir en Estados Unidos. Exitazo. Y por cierto, yo siempre lo digo, fútbol para los fans. Fútbol en abierto, televisado en abierto para todo el mundo, gratuito. Eso, para los que hablan del fútbol para los fans, esto es el fútbol para los fans. La verdad es que no hay más que ver las audiencias que están dando, las cadenas que lo están emitiendo en abierto. Y por cierto, nuestras previas y nuestros postpartidos de los correcto. Nos beneficiamos. Por supuesto. También hay que presumir, hombre. Claro. Ahí están los jugadores del Real Madrid con menos minutos, los que ayer pues no fueron titulares y los que se están recuperando. Estamos viendo entre ellos a Antonio Rüdiger, que ayer también gozó de unos minutos y fue una de las buenas noticias, porque desde luego se acuerdan desde el día que no puede jugar Rüdiger con el Real Madrid, la final de Copa, y ayer ya veíamos al alemán esos primeros minutos poco a poco entrando en dinámica. Estamos viendo trabajar a Carvajal, estamos viendo trabajar a Camavinga, a Militao, poco a poco. Esto será una buena noticia para Xavi. Van poco a poco incorporándose jugadores con lesiones de larga duración. Rüdiger, fíjate, desde aquella final de Copa, lo que ha llovido, pues por fin pudo estar unos minutos sobre el césped. Van apareciendo efectivamente nuevos jugadores. Mbappé, que ha tenido este problema de salud a lo largo de la gira, parece que está ya preparando en gimnasio, y ojalá ya decidirá Xabi Alonso y puede estar disponible para el Salzburgo, y si no, esperemos que sí, que seamos optimistas para el partido de octavos de final, bien contra el City o bien contra la Juve. Uno de los dos será el rival, ojalá. Por cierto, sea quien sea, vaya partidazo espera en octavos. Primero primero lo nuestro, que consigamos el objetivo, el Real Madrid pase, y a partir de ahí pues pensar en City o Juve. Un torneazo, e importante efectivamente que se van comparando jugadores, engrosando las filas de Xabi Alonso. Victorio, alguna de las curiosidades que nos está dejando también este Mundial, que ya
ya lo habíamos visto en la pretemporada. Tú ya has estado alguna vez en Estados Unidos y que lo veremos posiblemente también el próximo año en el Mundial de Selecciones, el Mundial FIFA con 48 equipos. Son las previas en los aparcamientos, en los alrededores de los estadios, con miles y miles de personas disfrutando varias horas antes del partido y apurando casi hasta los últimos minutos para entrar al estadio. Es como un ritual allí en Estados Unidos, ¿verdad? El famoso tailgate que le llaman aquí, esas previas maratonianas, o sea, a la altura de las que hacemos en Real Madrid Televisión, sin duda los grandes días. Mira, para que os hagáis una idea, el otro día la gente de la Peña Real Madrid Sur de Florida nos comentaron, el partido se jugaba a las 3 de la tarde de aquí, hora local, y nos dijeron que a las 10 de la mañana tenían previsto llegar al aparcamiento de fuera para montar todo y empezar a liarse con la barbacoa, con las bebidas, con la cervecita, etcétera, etcétera. O sea que habitualmente, si os fijáis, es que siempre se ve la progresión que hay en el estadio. Cuando pita el árbitro de inicio, pues no sé, si ayer, por ejemplo, había 70.000 en el estadio, habría 55.000 cuando empieza el partido, porque poco a poco la gente va ingresando al estadio cuando termina esa previa, que ellos la valoran y mucho. Conciben esto como un espectáculo que va desde esa previa y luego en el postpartido también siguen, que luego cuando termina el partido se van de vuelta y hay mucha gente también que termina de rematar el día a lo grande con esas comidas y esas bebidas y esos grupos gigantescos de gente. Todo esto en los partidos, por ejemplo, de previa del Madrid. Si veis los de los sudamericanos, el otro día, el partido de River contra el equipo de Ramos en Los Ángeles también fue una locura. Estaba el estadio lleno y por lo que hemos visto en imágenes y lo que hemos visto también aquí en las previas de Boca, las parrilladas y todo este tema duran unas cuantas horas, Pues hace muy bien. Es otra manera de entender también el deporte y todo, el deporte como evento social y evento que pues sirve para distraer a toda la familia, a todo un grupo de amigos durante muchas horas. A ellos les gusta muchísimo este tipo de previas. Lo vemos mucho en los partidos de béisbol también, los partidos de fútbol americano, en fin, que están todo el día disfrutando del espectáculo. Estamos viendo esta parte más física de los ejercicios de estiramiento y ya hay que pensar, Jesús, en el Salzburgo, y la situación está realmente igualada ahora mismo de los 4 equipos que forman el grupo. Pachuca se ha despedido ya de cualquier posibilidad, pero tanto Salzburgo como Real Madrid como el Al-Hilal tienen posibilidades. Sobre todo el Al-Hilal, pensando que Salzburgo y Real Madrid se enfrentan entre ellos. Hombre, con 4 puntos. El Al-Hilal tiene que pensar que ganando el partido ante Pachuca, en caso de que no hubiera empate entre Real Madrid y Salzburgo, ganara quien ganara, pues el segundo puesto lo tendría asegurado, e incluso empatando en función de situaciones de golaveras también tendría sus opciones. El Real Madrid lo que tiene que hacer es mirarse a sí mismo, ganar el partido ante el Salzburgo. En principio favorito es el Real Madrid. Yo creo que además el subidón de moral después del partido ante Pachuca, no por ganar a Pachuca, que en principio era lo previsto, pero claro, tal y como se desarrolló el partido, ganar a cualquier equipo jugando 83 minutos en inferioridad, sea quien sea el rival, es muy complicado en estos tiempos, y creo que el Real Madrid dio una lección de sacrificio, de pundonor y también de fútbol, ganando ese partido con 10. Y ahora evidentemente a tirar de favoritismo ante un Salzburgo que no hizo una buena Champions, pero no está nada mal en el Mundial de Clubes. El Salzburgo perdió además el partido en el Bernabéu, recuerdo 5-1. Por cierto, nos pareció un equipo que con el balón en los pies bastante potable, con jugadores. Hay un israelí llamado Gluck, que es un pelotero de consideración, 2 o 3 jugadores también de interés, pero la verdad defensivamente dejaron mucho que desear, dieron facilidades, ganó bien el Madrid 5-1. Pero en este torneo hasta ahora lo están haciendo muy bien. 2-1 al Pachuca y aguantaron bien al Al-Hilal 0-0, y estoy viendo el partido. En la segunda parte pudieron ganar perfectamente, y de haber marcado un gol se habrían metido ya directamente en la siguiente fase. Así que ojo al Salzburgo, que está en dinámica buena. Cuando un equipo llega a un torneo y empieza esa dinámica es más complicado, así que ojo. Victorio, estamos viendo a Dani Carvajal, uno de los capitanes del Real Madrid, está siguiendo nuestra cámara de Real Madrid Televisión. El otro día explicaba a Xavi cómo están los procesos de recuperación de cada uno de los jugadores que se están recuperando de lesión. El caso de Dani es una lesión de larga duración. ¿Cómo está?
Pues es otra de las buenas noticias del día. Él continúa con su proceso de recuperación, una recuperación larga, como es lógico, fruto de su lesión, pero los últimos 2 días había estado ejercitándose en el hotel de concentración por unas molestias en el cuello, con mucho trabajo con los fisios, y la noticia es ahora mismo que lo vemos al menos haciendo la primera parte de la sesión con el grupo. Recuerdo que los titulares están ahora mismo en el gimnasio, en la carpa del fondo que vemos habitualmente, que es ese espectacular gimnasio que ha montado aquí el Real Madrid en esa obra increíble que hemos podido ver en Real Madrid Televisión estos últimos días. Y ahí en esa carpa están Jude Bellingham, Arda y Fede Valverde, los 3 goleadores. Ya explicó Xabi Alonso con nosotros con Real Madrid Televisión, lo definió como golazos. Y si nos gustó el equipo en el césped, también nos gustó y mucho Xabi Alonso, sus explicaciones. Vaya masterclass de fútbol nos dio en Real Madrid Televisión, ¿eh? Bueno, vaya masterclass de español que nos dio Jude Bellingham contigo. ¿Cómo va progresando el inglés, eh? Sí, desde luego ya es un español. Yo se lo dije y de verdad que lo pienso casi perfecto. Solamente 2 añitos aquí y hay que valorar mucho el esfuerzo que hace Jude con nosotros con Real Madrid Televisión en español por acercar sus impresiones a la gente que nos está viendo en directo en los postpartidos en el Hoy Jugamos de Real Madrid Televisión. Bueno, pues ahí siguen los ejercicios de calentamiento, ejercicios en este entrenamiento para los jugadores que ayer no fueron titulares. Veíamos ahora a Lucas, antes hemos visto a Luka Modric. Le preguntaban también a Xavi Jesús por esos últimos partidos de Modric con la camiseta del Real Madrid, cómo lo está viviendo. Y dice, bueno, pues como un auténtico privilegio, un auténtico lujo poder disfrutar del croata estos partidos. Ojalá sean 7. Un último baile que esperemos que tenga 7 actos. Cada vez que aparece en el campo, evidentemente es una locura. La grada se rinde a Luka Modric. Da igual en cualquier país, cualquier continente, cualquier estadio, pues en Estados Unidos igual, pues una auténtica locura. Y como dice Xabi Alonso, un privilegio disfrutar de estos partidos de un jugador, el hombre con más títulos en la historia del Real Madrid, que ha impartido masterclass a lo largo de sus temporadas en el Real Madrid. Como masterclass fueron las explicaciones de Xabi Alonso de cómo maniobró para tratar de anular la superioridad numérica del Pachuca, cómo aprovechó el tiempo de agua de descanso por el agua, de hidratación, para modificar piezas, meter a Gonzalo en una banda, adelantar a Vini, antes ya había retrasado a Tchouaméni como central, meter a Güler también en otra banda cuando había empezado como por la zona central. Bueno, maniobras que salieron bien de un entrenador que interviene mucho, interviene para bien, y que consiguió, junto con el esfuerzo de esos jugadores, una victoria con más mérito del que parece. Sí, era Pachuca, no era de los más grandes rivales del Mundial, pero hay que ponerse ahí a 33 grados y ganar un equipo con uno más, ¿eh? Bueno, pues estamos viendo la rutina de ejercicios. Victoria, ya por curiosidad, ha cambiado demasiado respecto a la época de Carlo Ancelotti. Ha cambiado mucho esa rutina de ejercicios, rutina de entrenamientos, o más o menos es parecido. Sí, se ha cambiado, ¿eh? Se ha cambiado. Por ejemplo, estos ejercicios no los veíamos antiguamente. Estas activaciones, estos ejercicios de fuerza, de potencia también muscular aquí en el tramo inicial del entrenamiento para luego la parte de posesión, de presión, circulación, llegar lo mejor posible. Sí que es cierto que estamos viendo algunos ejercicios que llevamos mucho tiempo viéndolos en los entrenamientos, como son esos disparos, esos goles, esos partidos en espacios reducidos. También se está trabajando mucho por líneas a nivel defensivo y a nivel ofensivo, separando al equipo en 2 grupos, esos ejercicios que vemos habitualmente en los resúmenes de la parte que no se ve del entrenamiento y que sí que podemos ver, por ejemplo, esta tarde en Real Madrid Conecta o mañana en el informativo de Real Madrid Televisión. Sí que os puedo decir que se está trabajando mucho y muy bien aquí a las órdenes de Xabi Alonso, y confiamos en que, bueno, pues en que se mantenga ese proceso de mejoría del que hablaba ayer precisamente el míster del Real Madrid. Esto va a ser algo paulatino, no es de un día para otro, no vamos a pasar de 0 a 100 ni mucho menos, pero sí que confianza plena desde luego en Xabi Alonso, en su cuerpo técnico y en lo que puede ir consiguiendo de forma paulatina el Real Madrid en este Mundial de Clubes. Lo explicaba el entrenador Tolosarra, Jesús, es imposible ver grandes cosas después de 10, 12 entrenamientos, y que el objetivo es lo inmediato, el objetivo son los resultados ahora, pero es verdad que ya la segunda
parte del primer partido fue mejor que la primera y que el segundo partido ya fue mejor que el primero. Además hay un aspecto importante que Xabi Alonso sabe adaptarse a las circunstancias. Claro, él había preparado una cosa, intentaba mantener un poco el discurso, el guión, o sea, defensa adelantada, recuperación tras pérdida en campo rival, atosigar al adversario, como hizo en la segunda parte del partido ante el Al-Hilal. Claro, eso se viene un poco abajo cuando te quedas con uno menos en el minuto 7, pero supo maniobrar, y el equipo también, los jugadores perfectamente, para adaptarse, retrasar un poquito la posición de presión, lógicamente, porque con uno menos no te puedes presionar a todo campo a 33 grados y en estas alturas de, bueno, ya estas alturas de temporada, final de temporada podemos decir, ¿no? Y evidentemente supo adaptarse y lo hizo muy bien. Bueno, pues se quedan en las cámaras de Real Madrid Televisión. Gracias, Victorio.